en este caso, muñecas y manos podrían presentar lesiones. Vamos a hablar de las lesiones frecuentes, doctor. Ok, pasamos a la parte de muñeca. Es el sitio de paso de tendones, arterias y nervios, como en todas las partes del cuerpo, pero la particularidad que tiene una gran movilidad la muñeca. Por lo tanto, son sitios de pinzamiento a nivel de tendones o nervios. Una de las cosas más frecuentes a nivel del dedo pulgar son los abductores o extensores del pulgar, que tienen una especie de puente para que mantenga en posición tanto tendones como los demás elementos, ¿verdad?, anatómicos. Ellos, por la gran movilidad, sufren una gran cantidad de presión, y no solamente de presión, digamos, por fuerza, sino también por movimientos repetitivos, aunque no sean muy fuertes. Es el caso del mouse en la computadora, es frecuente, nos hace este tipo de tendinitis, y es llamada enfermedad de Kerbein. Es una tenosinovitis estenosante porque se comprime, y como siempre se hace primero el tratamiento médico con antiinflamatorios, tratamiento fisiátrico, y cuando no resulta, bueno, lamentablemente vamos a cirugía, que es muy sencilla, se hace una pequeña incisión a nivel de la muñeca y liberamos ese puente fibroso y liberamos los nervios, los tendones, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hay varios tendones que pasan por aquí, y si el cirujano no es especialista o no se percata de que cada tendón tiene un túnel, entonces liberan solamente un túnel y la patología persiste a pesar de que es operado. Entonces es preciso liberar, es una técnica ya quirúrgica, liberar los dos tendones, visualizar los que están funcionando sin esa limitación del tejido fibroso, y en ese momento es que está liberado desde el punto de vista quirúrgico. Lo mismo nos sucede a nivel de la muñeca, pero en la muñeca tenemos el paso de tendones y del nervio mediano, que es el más frecuente en lesionarse, justamente por la flexión constante, el famoso túnel carpiano. Cuando se inflaman los tendones, digamos, hacen una mayor presión sobre el nervio que no tiene ninguna protección. Los tendones tienen una túnica que los protege de esa inflamación, y se desinflaman y se inflaman constantemente, depende del trabajo. Pero el tendón queda desprotegido y con el tiempo se lesiona, y hay que liberar el ligamento anular anterior del carpo, que en eso consiste la cirugía, que es una pequeña incisión también y se libera. ¿Cuál es el problema ahí también? Que hay una membrana antes de eso, más superficial, que se llama fascia palmar. Y esta fascia palmar está por arriba, en el tejido, digamos, subaponeurótico, o sea, debajo del tejido celular subcutáneo. Y debajo es que conseguimos el ligamento. Si no nos percatamos de que este tejido grueso se nos pueda confundir con el ligamento anular, a veces se libera nada más la fascia y queda la presión sobre el nervio mediano y se mantiene. Por eso es que tenemos que hacer tanto el tratamiento quirúrgico con un seguimiento de la sintomatología y fisiátrico, y verificar a veces por una nueva electromiografía, que es el diagnóstico que se hace, digamos, por un estudio complementario, para ver si sigue comprimido el nervio. Y esas son las causas frecuentes de que haya que reintervenir. Cuando hablamos también del túnel carpiano, ¿cuáles son los tratamientos más adecuados? ¿Qué novedades se pueden tener? No solamente para el túnel carpiano, sino cualquier lesión relacionada a lo que es toda esta parte del miembro. Tenemos hombro, tenemos el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Bueno, fíjate, con respecto al diagnóstico, lo primero es hacer el diagnóstico. O sea, los pasos básicos son la sintomatología, la clínica que presenta el paciente, y debemos hacer unos estudios complementarios de ser necesario. Por ejemplo, en la Sociedad Amigo de los Ciegos, en la unidad de traumatología, que es donde me desempeño, tenemos un servicio de resonancia magnética para miembros superiores, miembros inferiores, que es un músculo esquelético, pues. Y podemos hacer el diagnóstico de las lesiones del manguito rotador, podemos hacer el diagnóstico de cualquier otra patología de partes blandas, inclusive de huesos, aunque el gol estándar para esto es la radiología para los huesos, pero podemos hacer el diagnóstico con la resonancia magnética y radiología. Para el tratamiento tenemos también una unidad de rehabilitación, un personal muy calificado y específico también en miembro superior, y contamos con recursos como las ondas de choque, que es en el caso de los codos, estas epicondilitis o las tendinitis, que digamos es una tecnología que se basa en la liberación de factor de crecimiento interno por ondas de sonido de alta frecuencia, y
junto con la rehabilitación nos ha dado muy buenos resultados y evita inclusive cirugías que a la larga no son muy buenas en este tipo de lesiones. Y también disponemos de la colocación de factor de crecimiento, que es también similar a lo de las células madre, pero más económico y más práctico, que se hacen en lesiones cuando son reintervenidos, en lesiones de hueso cuando van en consolidación viciosa, pacientes que ya tienen más de 40 años y la cicatrización es un poquito más lenta, entonces con esto aceleramos. Bastante importante saber que existen diferentes alternativas y métodos para la parte del tratamiento y que existe una opción parecida a las células madres para la parte de regeneración un poco más accesible. Y para conocer más sobre esto y que las personas se puedan comunicar con ustedes, ¿por qué vía lo pueden hacer, doctor? Bueno, por la Sociedad Amigos de los Ciegos, la unidad de traumatología que es Unitrauma, y los teléfonos 634-3615, 634-3613 y las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Las conoce? Sí, tenemos Unitrauma, que es Facebook e Instagram, y Clínica Unitrauma, que es Facebook, la siguiente. Muy bien, lo tenemos también en pantallas y usted puede tomar nota de estos métodos de contacto. Queremos agradecer al doctor Rafael Correa, traumatólogo, por habernos dado esta clase prácticamente de todo lo que tiene que ver con las lesiones de estos miembros. Bueno, y con esta parte de la lesión de manos, invitándolos siempre ustedes a que puedan ver la entrevista.